Y ahora con mucha alegría estamos recibiendo al doctor Óscar López Goldaracena, bueno, con el que hemos conversado en infinitas oportunidades por distintos temas, en este caso a propósito de otro de sus libros, solo que no digo que los demás no lo fueran, ¿no? Pero me da la sensación como una legítima, de las lindas, una ambición para transformarse en un insumo a mano, verdaderamente a mano de la ciudadanía en su conjunto. Estoy hablando del Diccionario Jurídico Popular, aporte para la difusión del derecho en Uruguay. Hola, Óscar, buen día, bienvenido. ¿Te viniste con la celeste, Óscar? Me vine con la celeste, sí, me vine con la celeste. Hoy estamos en modo fútbol. Está muy bien. Y ojalá sea un día de festejo para todos. Te juro por Dios que voy a empezar desde un lugar que no tenía previsto arrancar hasta este mismo momento. Empezamos por el fútbol. Pero desde un lugar distinto. Quiero arrancar con vos sobre ese tema. Vos sos un hombre históricamente comprometido con la defensa, el desarrollo, la promoción de los derechos humanos. Y lo has sido y lo seguís siendo utilizando ese concepto que no deja de ser una mirada histórica, ética, filosófica de un ciudadano en el planeta, usando su saber, su expertise, que es el derecho, ¿no es cierto? Este mundial está lleno de connotaciones interesantes de ser analizadas. Uh-huh. Y todas ellas con una fuerte mirada crítica, ¿no es cierto? Desde que se juega en un momento no tradicional de los mundiales, hasta que se juega en un país donde, de la perspectiva de los derechos humanos, exhibe, expone, luce distintos y subrayados retrasos sobre esto. Absolutamente, totalmente. Sin embargo, y acá viene la complejidad, el fútbol es el deporte preferido por la humanidad. Por suerte no es el único, pero sí es el preferido, ¿no es cierto? Es el más generalizado, el de preferencia más generalizado. Y esto significa que, a propósito, esto corre por mi cuenta, el fútbol es el único deporte en donde David le puede ganar a Goliat, ¿no es cierto? A diferencia de los demás, donde en todo caso, si eso ocurre muy esporádicamente, en el fútbol es relativamente habitual. En general se impone, ¿cierto? El más poderoso, el que juega mejor, el que tiene más futbolistas, y para todo eso se necesita dinero, es verdad. Pero cada tanto, el más débil da un zarpazo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En ese contexto... Estoy dejando hablar, Alejandro. En ese contexto, te pregunto, ¿cómo hacemos los que amamos y disfrutamos del fútbol, y por nuestra condición de uruguayos sabemos de lo que significa que David le gane a Goliat, y a su vez tenemos una mirada de defensa de punta a punta y desde siempre con relación a los derechos humanos? ¿Una cosa debería opacar la otra y por la otra deberíamos ningunear la primera? ¿Dónde nos colocamos? Sí. Te lo pregunto a vos. Bueno, si tuviéramos incorporado el paradigma de derechos humanos en forma total, ninguna selección hubiera ido a este mundial. Si lo tuviéramos incorporado el paradigma de los derechos humanos en forma total para la ciudadanía uruguaya, en el Uruguay todavía ya se habrían terminado los juicios por crímenes de lesa humanidad, no habría impunidad. Vivimos en una sociedad falsa, Alejandro. Queremos creer que hay determinados valores que nos unen, y es cierto que nos unen. Pero a la hora de la práctica, a la hora de la praxis, a la hora de la diaria, a veces se generan esas dicotomías entre la acción, ¿verdad?, y lo que debería ser, y el deber ser. Uh-huh. Entre el deber ser y el ser. Entonces, si voy a lo más profundo filosófico del tema, digo, ninguna selección tendría que haber legitimado, ningún país tendría que haber legitimado un mundial en Qatar. Pero sin embargo, siguiendo esa lógica, sin embargo, se legitima como lugar donde se juega el mundial. Pero el deporte en sí, el 11 contra 11, la pelota rodando, ¿verdad?, con los cambios que han de alguna manera evolucionado en materia de las reglas futbolísticas y demás. Imagínate los grandes partidos de Uruguay o de los cuadros uruguayos en la década del 60, del 70. Te estás riendo porque te imaginas muchos de esos logros. Te estestás riendo por lo que voy a decir. Imagínate los combates con alta tecnología, ¿no? Es decir, yo creo que los que llevamos el fútbol adentro, o sea, el fútbol como algo que forma parte
de nuestra persona, porque es así, ¿no? Yo digo siempre, la persona no solamente esa teoría, la persona vive durante su cortito tiempo vital tratando de vivir lo mejor posible, realizarse hasta el máximo de sus potencialidades y talentos. Para mí esa es la definición de derechos humanos en nuestro rol en la vida, ¿no? No vamos a vivir 200 años. Tenemos derecho a ser felices. El fútbol es parte de nuestra identidad cultural como uruguayos, es parte de nuestra identidad cultural. No es generalizado tampoco, porque no todo el mundo, no todo el mundo, pero es parte de nuestra identidad. Entonces, tú nos sacas el fútbol y dices como que nos falta algo. A mí como me amputaron parte de mi ser. Pero entonces me dejas ser... Desde el punto de vista deportivo, el 11 contra 11, la pelota rodando, jugar en la playa, jugar en una cancha, jugar con público, jugar, es un juego. Es fantástico, es impredecible, es fantástico. Entonces, pues, a mí, yo lo disfruto. Pero eso que estoy disfrutando ahora, viendo esos partidos del Mundial, viendo el David con Goliat, que generalmente se da porque ahora es muy parejo a nivel de selecciones. Sí. No me quita mi mirada crítica, digo, no se debería haber legitimado un Mundial en estas condiciones. Eso es lo primero. Además, todos sabemos por dónde vino el Mundial, ¿no? ¿Verdad? Cuál fue el origen de por qué se jugó en Qatar y por qué no se jugó en Estados Unidos. O sea, entonces uno dice, bueno, pero de alguna manera... Qatar le ganó a Estados Unidos. Por eso. Le ganó a Estados Unidos. Pero aún así, déjame molestarte un poco. ¿Puedo molestarte? ¿Querés molestarme? Sí, dale. Porque además forma parte de... Sí, ¿no? claro, forma parte de tu Te voy a molestar, labor periodística. Porque está bien lo que decís y... no le importa a nadie, pero tiendo a suscribir que vivimos en una sociedad con altas dosis de hipocresía, en el fondo, ¿no? Hipocresía. No, cuando vos decís esto, no sé cómo lo decís vos. En todo caso, nada nuevo bajo el sol. Forma parte de la condición humana, ¿verdad? Forma parte de la condición humana, pero no debería formar parte de las reglas de convivencia de la cuestión pública. Claro. No deberían formar parte. Pero pará, no quiero irme a los fondos. Pero no deberían formar parte. Coincido. Sin embargo, el proceso civilizatorio, desde mi punto de vista, dice que hemos avanzado en parte en ese sentido. ¿O tú crees que no? En una mirada cual occidental, una mirada ¿qué? Porque yo a veces mira que me cuestiono mucho el tema. Yo creo que hay valores de la persona, valores del ser humano, naturalmente. Que el ser humano nace para vivir en sociedad. Un niño que nazca solo, que viva solo, un bebé solo, abandonado, sin sus padres, sin nadie que lo asista, se muere. Pensemos en lo más elemental de la naturaleza. Nacemos para vivir en sociedad. Y hemos descubierto por el avance civilizatorio determinados valores o principios que nos permiten hacer la convivencia de tal manera que deberíamos realizarnos como personas en nuestro tiempo vital. Insisto con eso. Esos valores para mí son los principios de derechos humanos. Existen para todas las... Cuando hablamos de derechos humanos, ¿estamos hablando de una perspectiva de civilización occidental? O sea, es la única perspectiva en el mundo, es la occidental, el mundo occidental. No lo es. Es muy complejo. ¿Pero por qué pusiste...? Porque, por ejemplo, en países donde se naturaliza que la mujer no tenga ningún tipo de derecho, ¿verdad? Nosotros lo criticamos, pero lo asumimos como... Digo, ¿cuáles son los valores? Ellos están errados y nosotros estamos acertados, ellos están errados. No, hay valores naturales. Eso es lo que yo sostengo. Por lo tanto, ese grado de avance civilizatorio que tuvo la cultura de Oriente, que hoy consolidan determinados principios y normas, que el ser humano femenino no tenga ningún derecho. Sí. Es aberrante. No es una evolución de la civilización. Claro. Por eso cuando hablamos de evolución de la civilización, no estamos hablando, hay un mundo de evolución en tensión permanentemente y tenemos que bregar para que esos valores naturales que están subyacentes que tienden a ser, se diría, los principios de convivencia, que deberían estar incorporados y hacerlos carne, no solamente para ahora, para dentro de 100, 200, 300 años, esos principios de convivencia. Hacia ahí es donde tendríamos que ir. Esos principios de convivencia son los derechos humanos. Pero volviendo al asunto... Bueno, lo que pasa es que los derechos humanos... Eso es lo que yo les llamo los derechos humanos. Mirá cómo me arriesgo con un experto.
los derechos humanos, en la medida que son una construcción humana, ¿no es cierto?, han ido cambiando con el tiempo. Es que mira, no es que vayan cambiando, se va reconociendo que existen, pero ya existían desde antes. Los principios y esos valores existían desde antes. Es más, desde el punto de vista jurídico, es así. Es decir, cuando hasta nuestra propia Constitución lo dice. O sea, fíjate que la Constitución habla, pero pasa, nos vamos a ir, a los dos nos gusta irnos por las ramas, podemos estar toda la mañana conversando, poner la mañana, la tarde y la noche en camino, Alejandro. Porque fíjate no estoy tan seguro que eso sea irse por las ramas, a lo mejor es abordar los temas que las urgencias nos impiden abordar. Vamos a centrarnos en el tema. Fíjate que vos hoy tenés normas, derechos, entre comillas, el derecho, norma de convivencia, el derecho, que son declarativas, que declaran cosas que ya existen. Pasa que a veces, para la gente, para el sistema, eso se creó ahora, se reconoció ahora, ¿me entiendes? O sea, pero ya existía. Entonces, cuando yo filosóficamente sostengo que los derechos humanos lo que recogen son a esos valores que permiten que el hombre pueda vivir con los demás en convivencia y realizarse plenamente como persona, no estoy identificando uno u otro. Ha habido a lo largo de la historia, hubo tiempos históricos en que esos valores o principios se reconocieron. Y se reconocieron como derechos, pero ya lo eran. El tema es que ya estaban esos principios y valores. Lo bueno del avance civilizatorio es que hace que se reconozca como obligatorios y que están por encima de la soberanía de los estados. O sea que no se pueden desconocer en ningún tiempo, lugar ni espacio. Si yo hablo hoy del derecho a la vida, el derecho a la libertad, se supone de que es el derecho de primera generación que nace en la evolución histórica como el de los primeros de los derechos humanos reconocidos, pero luego cuando vamos avanzando en la historia se van reconociendo otros derechos, pero que ya se reconoce que son condiciones indispensables para las que personas puedan realizarse dignamente como personas. Entonces yo creo que la evolución no es lineal. La evolución a veces incluso va en espiral. Pero me resulta un poco desconcertante que no adviertas, no es el término, que no afirmes que ha habido una evolución, qué sé yo. Ha habido una evolución, sí, lógicamente. Y lo que antes era natural, yo tener una persona de raza negra en el fondo de casa plantándome el algodón. No, lo que sé que me fui por las ramas porque fui a buscar eso no es una evolución. Y que ahora una evolución que se vaya reconociendo la existencia. Que los niños murieran intoxicados en las minas, con 5 o 6 años de edad, trabajando en las minas, hasta que alguien dijo, esto no va más. Hay una evolución. Hay una evolución en el reconocimiento de esos principios y valores como derechos. Yo te quería señalarte, que me parece que es lo importante, que en la base de la convivencia humana esos valores y principios existen naturalmente. Esa es mi posición filosófica. Que es natural. Que es natural. Pero esa es una posición filosófica, ¿no? Posición filosófica. Ajá. Y los derechos humanos son esas condiciones reconocidas por el propio derecho. Bien. Perfecto. Por eso es que hay normas que los van declarando. Eso ya existía. Ahora, y volviendo al asunto de lo occidente-oriente. Yo creo que es un tema muy interesante para estudiar y para profundizar su estudio. Yo entiendo las identidades distintas, los caminos distintos, y entiendo del riesgo que puede significar para el occidente transformarse en el soberbio de la clase que indica qué cosas deben hacerse y cuáles no. ¿De acuerdo? Aún así, ablación de clítoris para mí está mal. Acá, allá, a la derecha, a la izquierda, pero antes y después. Escucha, nadie dijo lo contrario. No. Bueno, hay lugares en que eso ocurre. Lo dije hace un rato, es aberrante que claro, eso ocurra. no quiero decir. Pero es aberrante que no se genere, o sea, que la cuestión política no incorpore, no naturalice que existen derechos y principios de valores de convivencia que tienen que estar por encima de las normas. Claro. Y que si las normas van contra eso, esas normas no se pueden respetar. Sin embargo, hay sistemas que estructuran su convivencia no en base de derechos humanos, sino del revés total. Eso es aberrante. ¿En qué momento tuviste la necesidad de armar un diccionario jurídico popular? Porque esto
Es de larga. Mira, Se lo voy a mostrar, mira. que nos sigan por el canal YouTube, pueden ver. Es un formidable diccionario, formidable, con casi 600 páginas, y que, mirá, derechos humanos son las condiciones indispensables que se imponen por naturaleza, universales, interdependientes, indivisibles, amparadas y reconocidas por el derecho para que el ser humano se realice plena y dignamente como persona durante su tiempo vital. Ahí arranca y continúa. ¿Cuándo nació esto, Oscar? Mira, yo diría que creo, mira, el otro día sacaba la cuenta, hace más, a veces digo 15, fueron más de 20 años, hace más de 20 años, que me propuse que en algún Con momento... el arranque del siglo. Sí, yo diría que antes, ¿eh? O sea, ya estamos más de 20 años, más de 20 años. ¿Qué ocurre? Hace 40 años que ejerzo la profesión de abogado, liberal, o sea, como abogado, en todas las áreas. Y hay un viejo principio que incluso parte del prólogo está relacionado con él, y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Y yo me he enfrentado a situaciones... Lo mencionás en el libro, lo citas. Sí, yo lo menciono porque me he enfrentado con situaciones profesionales. ¿Cómo le explicas a una persona de que cree que hizo lo correcto? Por ejemplo, habiendo firmado, vamos a poner un caso, un boleto, ¿viste? Un boleto de reserva, de compra de un solar en la zona metropolitana, en Las Piedras, Progreso, van por ahí, para edificar su casita, y él tiene el papel firmado, la promesa de compraventa, ¿verdad? Y él es dueño, para él es dueño. Cuando consulta al abogado, pues dejó de pagar 2 o 3 cuotas, resulta que lo que firmó no fue un compromiso de compraventa inscripto, un boleto de reserva a pagar en cuotas, y sus derechos no son los mismos, o sea, quiere decir, ¿y cómo le explicas tú a una persona, cómo le explicas de que él... con un esfuerzo bárbaro hizo determinado negocio? Y no estoy hablando acá de temas delictivos, puedo poner 1000 ejemplos en distintas áreas del derecho, ¿no? La ignorancia de la ley resulta que no sirve de excusa. Entonces digo, bueno, es un paradigma, es un mito, porque la realidad es que no todo el mundo, no todos conocemos la ley, y me incluyo, porque el derecho es inabarcable. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, nació la necesidad de aterrizar los conceptos jurídicos, y no solo son palabras, hay conceptos, no solamente son términos jurídicos. El otro día me miré, ¿qué palabra calzó última? Porque yo después si tenemos tiempo, la palabra yacimiento, por ejemplo. Ahí está toda la tenencia responsable de animales, la tenencia de animales feroces, temas que se me iban ocurriendo desde el punto de vista que pueden ser interesantes para la gente. ¿Por qué? Porque se trata el derecho son las normas de convivencia obligatorias. O sea, el derecho es una norma jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si no se cumple, se puede hacer cumplir por la fuerza, y que si no se cumple, tiene una sanción. Entonces, ¿cómo edificamos nuestra sociedad en el mito que la ignorancia de la ley no sirve de excusa? Pero resulta que es la norma, la regla de convivencia más importante que tenemos. Y sin embargo no se difunde. Claro. Ahí advertís una contradicción. Por eso digo, ese principio sobre el que se asienta la construcción de la convivencia social, que nace cuando comienza la etapa de la codificación, ¿no? En el siglo XVII, las caídas del antiguo régimen, digamos. O sea, ahí advertimos, ahí me doy cuenta, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí comenzó con la construcción de un gran puzzle, Alejandro. Es decir, porque en el camino hubo muchos juicios, hubo mucha vida en estos últimos 20 y pico de años. En mi vida. Claro. Es decir, no es que voy a poner a escribir un libro, no, era un gran puzzle. Hubo momentos en los que fui adquiriendo un método de trabajo por tema, y tratar de usando un lenguaje que pueda ser entendible por cualquier persona. Y a su vez con una particularidad que llevó muchísimo tiempo también. Me llevó mucho tiempo. Al final de cada palabra, si tú vas a cualquier palabra, vas a ver al final las concordancias. Yo sugiero que se vea otra palabra, y otra, y otra, y otra, y otra. Para que quede claro, el que quiere, como una especie de juego, si tú agarras cualquier palabra, ¿no? Al final, ver, o sea, como una sugerencia. Vamos a hacerlo.
como una sugerencia. Por ejemplo, ¿viste derechos humanos? Quizás en derechos humanos te habla después de terrorismo de Estado. Delito, ver terrorismo de Estado. delito putativo. Nos caíamos mucho en facultad con el delito putativo. Es el caso en que una persona realiza una conducta que no es delito, pero está convencida de que sí lo es. Aunque sea ilegal, el hecho no se castiga como delito porque la ley no lo considera como tal. Delito. No obstante, el juez penal puede imponerle al autor medidas de seguridad, como por ejemplo medidas de vigilancia. Y ahí está al final ver delito, medidas de seguridad, delito imposible, porque son otras esferas que dialogan, ¿verdad? Que dialogan, exactamente. Entonces, que se influyen. Exacto. Y entonces puedes encontrar, si tú me preguntas cuántas palabras tiene, tendría que preguntar en la última etapa, que el diagramador que nos dio una mano para preguntarle cuántas palabras tiene, porque no miré. Lo que sí me di cuenta, y lo advierto al principio, es las reglas del mercado. Por eso sí, yo creo que es algo necesario este diccionario, pero les quiero comentar algo y hacerlo público. Cuando yo termino de escribir esto, digo, ya está maduro, está terminado. Ayudó la pandemia, lamentablemente, digo, porque fue el momento para poder darle el cierre. El diccionario tenía 1500 páginas. Y la gente o determinadas editoriales no comprendían. No, claro. 1500 páginas, son varios volúmenes, un diccionario para un mercado uruguayo. Alejandro, no da. Para los que nos están el editor te mira y te dice no da. Para que nos están escuchando y no mirando, ¿verdad? O sea, es la negativa. Dice, no, esto no cierra. Claro. Es muy interesante la obra, pero no cierra. Entonces digo, pero no se entiende que la finalidad es la difusión. La difusión. Entonces resolví, y tengo una gran tranquilidad, estoy realmente, resolví emprender un camino editorial propio. Y terminé fundando una editorial de DHH. Y este libro es el primer emprendimiento de esa editorial. ¿Significa que la editorial tendrá un sesgo vinculado a los derechos humanos? La editorial tendrá un sesgo vinculado a los derechos humanos, luego tendrá un módulo de libros infantiles. Pero entonces, déjame ser ahora ¿Vos de qué año sos, Oscar? ¿De qué año naciste vos? El 50, la década del 50, diríamos, cuando éramos campeones del mundo, por decirlo así. Yo nací un poquito después, ¿verdad? 59, no hay nada que ocultar. Podría ser, digamos, un hermano menor. Yo soy el 65. Un hermano menor. Che, Oscar, y para que esto, digamos, para que los números te den en esto con la inversión que significó, está difícil. No salió de 1500 páginas, no salió de 500, 480, sí. O sea que la edición es excelente. Mi agradecimiento a Impresora Mosca. Muy buena, muy buena. Al diagramador, al prologuista, al doctor Carlos de Cores Helguera, profesor de la Facultad de Derecho. Te recuerdo que son 580 páginas. 580, tanto. Se bajó. El hermano menor, el hermano menor te está diciendo que se bajó. Pero son más de 500, son casi 100 más, 80 más. Lo está distribuyendo Guzzi, el libro, va a estar creo que esta semana ya están todas las librerías. Es más, para que quede claro a la gente, esto para todos, ¿no? Esto para todos, no, ojo, que precisamente lo que decía, no es para un público académico. A mí me ha servido incluso durante la profesión, Alejandro, te ríes o sea, o no se rían, digo, pero muchas veces tengo un tema para resolver, estoy estudiando un tema. Digo, ¿qué escribí yo en el diccionario jurídico sobre delito putativo? Por ejemplo, pusiste lo de... ¿Qué escribí? A ver, delito imposible, ¿cómo? ¿Cuál? Está, pero... el régimen, por ejemplo, hoy cuando hablabas de responsabilidad, ¿sabes qué me acordaba? Tenencia de animales feroces, por ejemplo. Sí, claro. Tenencia de animales. La tenencia responsable de animales, ¿quién la conoce? El otro día, hablando con una persona, el hallazgo. Encontrás algo, ¿cómo tenés que proceder? ¿Y cómo tenés que proceder? Bueno, vamos al diccionario. Vamos al diccionario, se podría ir al diccionario. Hay que ir al índice y hay un buen índice. ¿Cómo se produce el hallazgo? A ver si lo tenemos no tengo un ejemplar. Hallazgo. Lo tenemos. Bien. Es apoderarse de una cosa inanimada que no pertenece a nadie. Por ejemplo, piedras o caracoles que se encuentran en la orilla del mar, sin señales que hayan pertenecido a alguien, ¿no?
o de cosas abandonadas voluntariamente. Es una forma de adquirir el dominio por ocupación. En cambio, si lo que se encuentra es una cosa al parecer extraviada o perdida, la ley obliga a quien la encuentre a presentarla al juez, quien la guardará en depósito. Se harán publicaciones y pasado un año sin que se presente el dueño, la cosa se rematará judicialmente. El dinero obtenido en el remate, luego de pagar los gastos de conservación y depósito, se dividirá por mitades entre quien halló la cosa y la intendencia departamental del lugar donde se encontró. Si por naturaleza el bien no puede mantenerse en depósito, podrá adelantarse el remate, en cuyo caso se aguardará un año en espera del dueño antes de dividir el dinero. Si alguien encuentra cosas perdidas y no da cuenta al juez, perderá su parte. Podrá ser demandado por los daños y perjuicios y eventualmente enjuiciado por el delito de apropiación indebida. Y acá otra vez el autor nos cita ver otras definiciones que dialogan con todo esto. Por ejemplo, propiedad, modo, edictos, remate judicial, daños y perjuicios, apropiación indebida, ocupación. O sea, en buen romance, mi querido Oscar, si yo encuentro una billetera... Si encuentras una bicicleta, porque yo tuve dos casos, y muchos de los ejemplos ahí vienen, Sí, bueno, casos claro. a lo largo de la vida. Un caballo y una bicicleta. Ah, no, que yo lo encontré, estaba solo. No, Se lo llevan. Claro, no después, tenés derecho a llevártelo. en realidad no, porque estaba el dueño de la semana estaba preguntando a toda la comisaría dónde estaba el caballo. No sé si me entiendes. Pero a ver si Y lo entendí bien. la ley es lo que determina la ley. No es una piedra o un caracol que encontraste en la No, playa. exacto. Si encontrás una billetera, aunque no tenga Exactamente. la cédula del hombre o de la mujer que lo perdió, no te pertenece, aunque lo encuentres en la calle. Sí. Que es la cosa que tenemos, lo encontré en la calle, ¿no? Tú sabes de que ese es el estilo con el que escribimos todo el diccionario. Sí, yo lo repasé, además me puse, como nos pasa ahora, casi a jugar, yendo de palabra en eso es lo que palabra. yo le eso es lo que yo le sugiero a la gente, que lo difunda, pero que además ¿Me dejás juegue una con más? el diccionario. Te dejo. Esta porque tiene que ver con los tiempos, ¿no? Es un poquito larga, voy a leer solo el arranque. Legítima defensa. Ah, sí, claro. Porque además La podemos leer toda. No, bueno, es un poquito larga. porque hay palabras que son tan definidos, conceptos cortos. Es otros una no. causa de justificación del delito. Es cuando alguien se defiende frente a una agresión injusta en defensa propia o de terceros, agrediendo a quien lo ataca. En este caso, no puede ser responsabilizado por el delito que cometa. Toda persona, dice la definición, tiene derecho a defenderse cuando es atacada injustamente. Para que haya legítima defensa, debe darse al mismo tiempo 3 requisitos. Una agresión ilegítima a la persona o a sus derechos, por ejemplo, a sus bienes, que no sea provocada suficientemente y que se utilice para la defensa un medio que sea racional para impedir o repeler el daño. Hay un ejemplo. En esa definición al final yo recuerdo un ejemplo. A ver, ¿te acordás así? No, lo recuerdo que está escrito. Este tiene que estar escrito al Sí, está final. escrito, sí. Es el caso, es un caso muy interesante, pero se los dejo picando, así lo pueden resolver ustedes, pero es un caso de un choque de vehículos, algo que se da normalmente. Acá me parece me salté una parte, dice, en cuanto al medio que se utiliza para repeler la agresión, que esta es una cosa que siempre está en las noticias, y yo advierto que hay como 2 escuelas. Ahí cierta, yo creo que ahí lo que hay es una desinformación. No, pero yo estoy hablando de la mirada política. La mirada política. Hay como 2 escuelas, una mirada más garantista, una mirada más... da la sensación que en algunos aspectos más propias de estos tiempos, más punitivista, ¿verdad? Me quisiste robar... entraste a casa para robarme el monopatín. Bueno, te encajo 72 balas, loco, porque a mi casa no se entra, ¿sabes? ¿No? Lo estoy grosereando. Bueno, no tanto,
¿Verdad? Fíjate de que más, no sé si no menciono otro tipo de ejemplos. Suponte que las presunciones de legítima defensa, las presunciones, cuando se presume que está mismo en legítima defensa, hay casos en que tratamos de orientar. Por ejemplo, la persona no puede, fíjate, la persona tiene que tener qué bien está defendiendo y qué es lo que está agrediendo. Hay presunciones de legítima defensa que no tienen hoy por hoy sentido y que generan muchísimos riesgos a nivel social, ¿no? Suponte que un médico se va de noche a un establecimiento rural y ingresa por error por el camino rural por una tranquera equivocada. ¿Tá? Le pegan 3 balazos. Claro. La persona va a argumentar que tenía legítima defensa porque vio a un desconocido ingresando de noche en su predio. Sí. Resulta que era un médico que se equivocó de chakra. Ojo, o sea, son temas, bueno, pero lo que tratamos con el diccionario jurídico popular es difundir derecho. O sea, a ver esto, el derecho como norma de convivencia obligatoria no puede seguir siendo un mundo de los jueces, de los abogados, de los fiscales, de los gobernantes. No puede. Y te voy a hacer una pregunta. No lo puede. ¿Qué afecta a ustedes los abogados? Me pareció muy oportuna la inmensísima contradicción que significa. Resulta que yo no puedo alegar, no conocía la ley, ¿no es cierto? El ciudadano. Pero al ciudadano nadie le enseña la ley. Lo estoy llevando, ¿no? Se supone que la sabe, se parte de un mito, Alejandro. Pero es que es un mito que no aplica con las vidas cotidianas. ¿En qué momento a esta persona le enseñaron como...? Es una presunción, se presume, porque si no, no habría forma de generar normas de convivencia obligatoria. La gente la tiene que conocer. Obvio. No hay forma. Pero entonces se parte de una presunción. Hay el prólogo del doctor... ¿Y no será un ardid, te molesto, no será un ardid de usted de los abogados para que sea solo cosa nuestra esto de conocer la ley? ¿Sabe lo que pasa? Que históricamente ustedes acumularon el conocimiento para eso. Nos estamos equivocando con esa afirmación con el mayor de los respetos. No hice ninguna afirmación. No, pero con hice una pregunta. Con la pregunta creo que te estás equivocando de actores. No son los abogados los que se... El derecho no lo elaboran los abogados. El derecho lo elaboran los gobernantes. Corrijo la pregunta. El derecho lo elaboran... ¿No será un ardid de los gobernantes para decir solo yo lo sé? Es un instrumento de dominación. Claro. Si no lo sabes. Si yo genero una regla de convivencia, ¿cómo se manejaba el rey? ¿Cómo se manejaba la Edad Media? ¿Cómo se manejaba el antiguo régimen? Genero mi regla de convivencia para que todos lo obedezcan. El que no la obedece tiene una sanción, es norma jurídica. La elaboro yo, la hago cumplir yo, el rey, ¿no? Pero nadie la conoce. Claro. Es más, utilizo un lenguaje para esa ley que no es el lenguaje del pueblo. Claro. O sea, utilizo una lengua, la escribo en latín, para que no la conozca. Bueno, muchas de las leyes, aún escritas en español, no se entienden. No se entienden. Entonces, ¿qué ocurre? No es el mundo. Cuando digo los abogados estudiamos el derecho. Perfecto. Y cuando estudiamos el derecho, es lo que me di cuenta a lo largo de mi vida, me doy cuenta que hay un mito que es que se presume conocido por todos y no es así. Exacto. Entonces digo, bueno, si no se difunde, yo humildemente voy a tratar de armar un puzzle. Y fueron más de 20 años. ¿Sabés una cosa que me surgió apenas me enteré de esta iniciativa? ¿Cómo es que ya no existía? Sin quitarte mérito, al revés, te lo estoy dando todo, pero decir... Pero ¿cómo antes alguien no puso a disposición de... ¿No hay antecedentes en la materia de poner a disposición del público? No conozco. Ahí lo que hay, y hubo un gran esfuerzo por parte del INPO, que son dos cosas diferentes. Lo que se llama el lenguaje accesible para la ley, transmitida si tú entras en una página del INPO, por ejemplo, desde hace años, ¿verdad? Es cierto. Hay un lenguaje accesible, se traduce, pero una cosa es la ley, una norma, una regla, y otra es el mundo del derecho. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya médicos o arquitectos o ingenieros que vos le preguntás cuál es el régimen del cheque? ¿O qué es una letra de cambio? Algo que está en el comercio todos los días. No conoce. Y que forma parte de nuestra cotidiana vida. Decime una cosa, este cheque se tiene que firmar atrás, ¿cómo es eso? Endosar. Sí, se tiene que firmar atrás y de repente estás hablando de una especie. No, cada uno está en su mundo, pero resulta que el mundo del derecho
no es el mundo de los abogados, es el mundo de todos los días. Todos los días estás haciendo contratos, todos los días estás interactuando con gente y estás aplicando normas jurídicas. Y el derecho te está diciendo, mira Alejandro, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y te está diciendo lo que debes hacer. Entonces, en las diarias, la persona lo que hace es intuye, tal cosa está bien, tal cosa me parece que puede estar mal, entonces no me meto. ¿Esto estará bien de esta manera? O sea, te manejas con una intuición, sin conocer el tema. Hay algunos mensajes del público, 099-894-987, también a través de nuestro chat, en el canal YouTube, dice Omar, me pongo de pie ante este señor, tiene un coraje enorme, un fuerte abrazo, manda Omar, a través del... Repito, a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que pedimos que se suscriban, y aquellos televidentes que ven nuestro canal YouTube, les pedimos también que marquen con el dedito para arriba, me gusta la transmisión. Alguien pregunta, ¿dónde se vende el libro y cuánto cuesta? El libro en librerías se está vendiendo a 1.900 pesos. Ajá. Y estaría en las principales librerías, lo distribuye Guzzi, el distribuidor de libros, en la calle Llaro. Se está, o sea, la idea es distribuirlo en todo el país. Bueno, ese es un manejo muy profesional que realiza Guzzi, ¿verdad? Ya lo creo. Así que les pido que lo pidan en las librerías, y si las librerías, y pueden comunicarse también directamente conmigo. Todo el mundo tiene mi celular, con muchísimo gusto, pero el precio de venta, voy a respetar las reglas de cómo se tiene que Bueno, yo pensé, me sorprende porque yo pensé que se iba a ir un poco más. Es que la idea, la editorial porque es mía. Escucha, vamos a ser claros, con esta cantidad vuelvo a repetirle a la audiencia. ¿Me permites? Claro que sí. ¿Me permites? Te permito tu libro. Le estoy pidiendo al amigo Alejandro que me permita el ejemplar de... Hay una nota de autor, pero que sucede que yo en este momento no tengo mis lentes y... Dice así, bueno, primero a la memoria de mis padres, al futuro y presente de mis hijos, y bueno, ya que estoy, digo también que agradeces mi particular agradecimiento al doctor Carlos de Cores por honrarme con el prólogo, escribe un hermoso prólogo, ¿verdad? Al doctor Alberto Reyes Weniger, no sé si lo dije relativamente bien, a la doctora María Elena Emenger y al doctor Carlos Casalás Viera, al doctor Gabriel Onián Agopián, y al diseñador Marcelo Callafa por su tiempo y sugerencias, y viene la nota del autor. Y dice López Goldaracena, luego de haber finalizado esta obra, de haber recibido el prólogo del doctor Carlos de Cores, seguramente por su volumen y por las reglas del mercado que no comprenden a cabalidad la finalidad con la que fue escrito, debía afrontar y superar muchas dificultades para poder hacerlo público. Por tal razón, se fue demorando su edición. Hoy, cuando ya es un hecho que este libro llega al lector, todo el tiempo que insumió su escritura se ve recompensado por la satisfacción de estar contribuyendo a la difusión del derecho en Uruguay y de haber honrado mi profesión de abogado. Ese es el resumen. Esto lo escribiste el mes pasado. No es la introducción, pues esto lo escribí el mes pasado. Ya estaba el libro prácticamente en la imprenta. Y digo, ¿por qué? ¿Y cómo surge? ¿Por qué escribir eso? El prólogo tiene una fecha, ¿verdad? Pero el libro no se pudo editar precisamente por la cantidad de páginas que tenía, y tuve que desarrollar ese proceso editorial. Por eso les pido que, yo entiendo que, igual que tú, que ese precio de 1.900 pesos el ejemplar es más que accesible para la difusión. Creo que es un libro interesante. Está mal que uno se haga propaganda a sí mismo para esta altura del partido. Fíjate de que creo que está bueno lo que hiciste, Alejandro, de la prueba, y vi que mucha gente lo ha hecho, de jugar con el libro. Tomas una palabra, vas a la otra, no es un libro para leer, no es una novela que la empiezas a leer, vas marcando donde quedaste, porque está ordenado alfabéticamente, entonces tú puedes ir pasando de una palabra a otra. O sea que yo lo vivo con mucha ilusión por mi trabajo, pero en realidad en mi condición de ciudadano, que constantemente vemos, bueno, mucho más ahora, donde los actores del sistema judicial, no hablo del Poder Judicial, del sistema judicial, están tan presentes, manejando a veces términos o conceptos que, como decías vos, nos pasan por arriba, ¿eh? Sí. Entonces, me parece ideal empezar por ejemplo, están todos los delitos en el diccionario, todos.
Sí, mirá, abro acá y digo como datos, el préstamo gratuito de una cosa para que sea usada incluso un bien inmueble. Bueno, continúa, ¿no? Sí, sí, Y sí. además lo que sí me gustó, porque lo hice también, es igual que los ver cómo dialogan con otros conceptos que son primos hermanos y que complementan Es, una mirada un poco más cabal, ojalá, ¿no? ojalá sea de utilidad para todos. Yo agradecerte además la invitación, como siempre. Te quiero hacer una última y te saco de La que tema. quieras, sí, sí, por favor. En el final y rapidito, algunas semanas atrás se informó que condenaron por distribución de pornografía infantil al presunto cabecilla del comando Barnex. Sí. Espera el segundo juicio en su casa. ¿Y por qué hago el enlace contigo? Porque Sí. en su momento vos integraste una presunta lista de ese comando Sí, y que, luego que implicaba una amenaza de muerte, era una ¿no? amenaza de muerte. Estuvimos en la audiencia, en la denuncia, cuando esta persona fue detenida y cuando esta persona fue citada a audiencia previo al procesamiento, el mismo día que lo procesaron. Y los conceptos y valores que manejaba esta persona eran realmente de una persona enferma, sin ser enferma, entre comillas, queda claro, Sí, ¿verdad? porque es imputable, es una Es cosa imputable, que absolutamente imputable, con plena conciencia, razón y sin ningún tipo de... aparentemente sufre el síndrome de Asperger, Eso ¿no? pero no le quita responsabilidad en sus actos, eso lo determinaron todos los peritos. Ha sido condenado por uno de los delitos, creo que por el delito de distribución o distribución o tenencia de pornografía infantil, Ujú. que también lo tenemos en el diccionario. Ahí está el Sí. tema, el tema del juego. A eso me refería. Pero yo creo que fue muy muy bueno, a pesar de los años que insumió la investigación, que este tipo de cosas no quedaran impunes. Yo recuerdo que fue hace unos cuantos años, 2018 o 2017 que fue, yo no recuerdo ahora exactamente la fecha de la amenaza, pero realmente son actos de perturbación, yo diría actos que tratan de ejercer violencia contra los operadores del derecho en ese caso, ¿no? De eso se trató, recibir una amenaza de muerte, pero la justicia actuó y tiene que además seguir investigando, como se dispuso en su momento, ¿no? Y déjame hacerte una pregunta a propósito del caso de la explosión en el fármaco uruguayo, en el laboratorio. Fármaco uruguayo, sí, exacto. ¿Verdad? Allá en, Todavía no hay... en Centenario y Carreras Nacionales, todavía ¿no? no hay. Nosotros hicimos la denuncia por el delito de responsabilidad penal empresarial. Todavía no hay una... Hubo omisión según la mirada de ustedes. Que sí, absolutamente. Nosotros presentamos elementos de prueba. Surgen de un propio video que la propia empresa utilizó para promocionarse durante la pandemia. De que está la puerta de emergencia y hay una cinta transportadora que bloquea la puerta de emergencia. Sí, las puertas de emergencia estaban bloqueadas. Eso lo demostramos. La fiscal, deberá determinar si hubo o no... ¿Dónde está ahora el asunto? Está en la órbita de la fiscalía. Está en la órbita de la fiscalía. Y para que la gente, justamente, para que no quede afuera, la fiscal, ¿qué tiene que entender? Si da lugar al reclamo de ustedes. Si considera que hay elementos que se cometió un delito y que hay un responsable de ese delito, puede llevar el caso a juicio penal. Acuérdense que estamos por el nuevo Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía investiga, si entiende que hay elementos para seguir investigando, formaliza la investigación, ¿verdad? Si no, la puede archivar y nosotros tendremos ahí otras vías procesales para pedir, incluso puede pedir que lo reexamine otro fiscal. A su vez, la empresa realizó también una denuncia contra empleados para que se investigara en esos empleados que no son patrocinados por nosotros, ¿verdad?, su responsabilidad en el accidente. O sea, es un caso que a mi juicio no es complejo, que ya tendría que haberse resuelto, ¿verdad? Pero tú sabes, y ya sabemos, y tienes experiencia, y lo que demoran a veces lo que son los tiempos judiciales. Uh-huh. Lo que son los tiempos judiciales. Y a veces, bueno, la justicia termina triunfando, ¿verdad? Pero es bueno tenerlo presente como un elemento que... ¿Y los tiempos judiciales largos distorsiona. son garantía de justicia? No. Una cosa... No. Tampoco los juicios rápidos o express, ¿verdad? Pero lo que yo digo, las investigaciones, una investigación en fiscalía. Bueno, bien, pero tiene que haber un seguimiento y una actuación constante. Yo estoy convencido, hoy por hoy, lo digo por la experiencia,
que si tú tienes muchos casos, no te puedes dedicar a todos los casos al mismo tiempo. Es un tema Ni al mismo obvio. tiempo ni por no igual, puedes, ¿no? No lo puedes hacer. Entonces uno advierte que frente a determinados casos, inmediatamente se trabaja todo un equipo. Y después vienen otros casos. Lo Sí, vemos, obvio, sentido obvio. común. Y hay casos que van quedando relegados, y hay que formar equipos para los casos que quedan relegados. Y de repente una audiencia que se podría tomar para mañana, se fija una fecha, bueno, dentro de 3 meses, 2 meses. Juicios equilibrados, juicios cortos. Mira, justo este mes de diciembre, el próximo mes de diciembre, se cumplen 15 años del procesamiento con prisión del ex dictador Gregorio Álvarez. Vamos a dar una conferencia en el Museo de la Memoria el sábado 17 de diciembre. 15 años. Ese juicio duró un año. Duró un año. Yo recuerdo haber hecho la denuncia en marzo del 2017. No, 17 no. 2007. 2007. Y eso es lo bueno de uno tener un hermano menor, ¿ves? Porque con los años uno se le va patinando. Pero simplemente Aprovecho para mandarle un gran abrazo a mi hermano Gustavo, hermano del alma. El procesamiento fue en diciembre por el juez Charles. Donde se trabajó el juzgado y nosotros aportando elementos del equipo nuestro, con los familiares, durante todo ese año. Pero uno ve que hay casos en la actualidad, no solo de derechos humanos, a todo nivel, ¿verdad? En los casos penales, que como no hay tiempos para las indagatorias, Exacto. se van demorando, se van demorando. Y eso es un tema que creo que atenta contra el sistema, porque la justicia cuando demora, deja de ser reparadora. Y en todo caso, tirámelo casi con un titular. Y eso es porque necesitaríamos fiscales con mejores y más numerosos equipos, más recursos, o más fiscales. Más recursos, más personal, más recursos humanos. Por ejemplo, en los próximos días vamos a tener una reunión. Nos estamos metiendo en otros temas, pero me gustaría aprovechar para difundir, pero vamos a tener una reunión en la directiva del Zunca con el fiscal de corte. Esto es primicia absoluta, ¿no? La próxima semana. El sindicato de la construcción. La directiva del sindicato de la construcción con el fiscal de corte para la creación de una fiscalía especializada en materia de investigación de accidentes de trabajo. Porque ¿qué ocurre? Los fiscales no tienen un protocolo de actuación claro. Se están generando muchísimos fallecimientos por hechos, por accidentes de trabajo en la construcción. Allí o hay delitos de homicidio culpable, o puede haber delitos de lesiones o delitos de responsabilidad penal empresarial. Son hechos que tienen que ser, todos son investigados. Bueno, días atrás ocurrió otra muerte. En estos ¿no? últimos meses hubo 2 en las plantas de UPM, y si bien se empezó a generar una cultura en materia de prevención y seguridad laboral, ¿verdad? Una cultura mayor de la que existía antes. Proceso civilizatorio. Diría tu hermano menor. Diría hermano menor, exactamente. Y no estamos en otros lugares como cuando empezamos. Vamos a terminar como empezamos, ¿no? De paso, a mí me gustaría hacer una pregunta. ¿Van perdiendo los dos que estaban jugando? ¿O uno de los dos está ganando? No, uno estaba ganando gana. Lo ideal para nosotros sería que estuviesen No, estaba perdiendo los gana. dos, ¿no? No, estaba ganando gana 3-2. ¡Upa! Se emparejó el partido. Pero sigue gana arriba, ¿no, Diego? Ahí tenés. Bien, todavía tengo esperanza que pierdan los dos, entonces. Pero y la mejor manera que pierdan los dos, que empaten. Volviendo a la seriedad del tema que estábamos hablando, ¿verdad? Yo creo que... ¿Cuándo se reúnen con el fiscal? En el correo sí, esta semana. Ya tenemos la fecha, yo no tengo la agenda aquí, pero va a ser esta semana. Bien. Bueno, Oscar, te tengo que dejar por hoy. Tendremos oportunidad de seguir jugando con el diccionario. La verdad que sí, verá, de última vamos a... Mira, Diego es de Quebracho, así que vamos a buscar algo con Q. Para que veas que deliberadamente adquiero esta mirada lúdica, porque me parece que es una buena forma de apropiarnos de las cosas, Índice. Q. A lo mejor no tenemos nada con Q. Capaz que no hay palabras ni cosas. Que Quebracho hay poca. A lo mejor, vamos a ver, P.
Me parece que no, ¿eh? Me parece que no, porque ¿qué tendría que haber? Queso. PPQ. Claro que hay. Quiebra, por ejemplo. Ah, sí, no es menor. Es la situación de un deudor, lo que pasa es que son muy poquitas. Es una situación de un deudor empresarial o comerciante cuando en su proceso de concurso se decreta la liquidación judicial de su masa activa, de sus bienes. Y agrega, ver proceso concursal para empresas y personas jurídicas y concurso y fraude concursal. Un lujo. Te felicito, Muchas gracias, Oscar. Me parece Alejandro. un muy bienvenido aporte de la ciudadanía. Muchas gracias. Que valoro y agradezco. Un ¿sí? placer, como siempre, conversar contigo. Un saludo a todo el equipo y un abrazo fraternal a toda la audiencia, la que nos está viendo y la que nos está escuchando.